El cantón de Otavalo es uno de los destinos turísticos importantes del país. Es visitado por todos los turistas nacionales y extranjeros, por sus riquezas culturales que poseen los otavaleños, quienes son los que mantienen su identidad. La misma que se fortalece con sus mitos, leyendas, costumbres y tradiciones milenarias recibidas por sus ancestros. Uno de sus principales lugares turísticos de Otavalo es este árbol milenario, el lechero, también conocido como el Cementerio de los Niños Limbos, ubicado en la comunidad de Pucará Alto. Pucará es una palabra que se encuentra en la propia historia de los Andes. Pucará es una palabra muy antigua, como la propia comunidad de aquí. Haciendo referencia a los antiguos habitantes del Tahuantinsuyo, se puede encontrar esta palabra designada a los montículos, a las fortalezas, a los lugares más altos que eran constituidos como los más estratégicos para la defensa de los enemigos. En ese sentido, la palabra Pucará tiene sus años de vida aproximadamente más allá de 500 años hasta ahora. Aquí propiamente en la comunidad de Pucará, esta palabra, según las investigaciones que hemos hecho, según los testimonios de los taitas y los mamas de la comunidad, se comenta que proviene de dos términos compuestos: puca, que significaría rojo, y carra, que significaría piel. Esta es una comunidad que antiguamente constituía un solo pueblo, una sola cultura, una sola localidad, que con el pasar del tiempo se fue dividiendo en tres comunidades. Actualmente tenemos el Pucará Alto, donde nosotros nos ubicamos, donde está el lugar del lechero, el Curitola. Está Pucará Bajo, que está a las orillas del lago Imbacucha. Asimismo, a un lado está la comunidad de Pucará de Velázquez, denominado así porque en su mayoría las personas llevan el apellido Velázquez, de las cuales se podría decir a nivel regional, incluso a nivel nacional, se podría decir que esta comunidad, la comunidad Pucará Alto, es la que se caracteriza, la que más ha sobresalido, justamente por tener unos lugares sagrados estratégicos a donde actualmente la gente acude para visitar, para descubrir los saberes ancestrales que esta comunidad impregna en su vida cotidiana. La pregunta sería entonces, ¿qué saberes ancestrales o qué prácticas religiosas, religiosas andinas en este caso, o qué ceremonias se hacían en estos lugares? Entonces, la respuesta a esto, a día de hoy, mediante investigaciones, hemos podido recopilar que, por ejemplo, empezando desde Curitola, eran lugares donde se practicaban, por ejemplo, en las festividades del Inti Raymi se hacía el Huacchacaray, ¿sí? Se hacía el Huacchacaray, que consistía en ese compartir que se hacía entre la naturaleza y el hombre, porque la naturaleza en el Inti Raymi ya entrega de alguna forma al hombre todos los frutos que el hombre necesita: el maíz, los porotos, los chochos, todos los legumbres, todo lo que se había
se había sembrado llega a su finalización. Incluso ya cuando están secos, esto está preparado para empezar un nuevo ciclo, para seguir sembrando y seguir alimentando al hombre. Pero donde mayormente se hacían las ceremonias rituales, donde las prácticas rituales se hacían y todavía de vez en cuando se sigue haciendo, es en el lechero. El lechero es el lugar fundamental, el más importante quizá de la región, de la provincia, donde se sigue practicando este tipo de rituales. En este caso, en el lechero se hacían las rogativas. Las rogativas consistían, por ejemplo, en épocas de sequía. Por ejemplo, estamos hablando por el mes de septiembre, más o menos, cuando había mucha sequía y no llovía, y el hombre necesitaba sembrar, nuevamente empezar el ciclo agrícola. Entonces, en esos casos, habían personas encargadas antiguamente de reunir a los niños, a toda la comunidad, acudir al lechero y hacer las rogativas. Yakugutakaraway, achirtaitiku, Yakugutakaraway, tamia mamita, ishpichiwangi, achirtaitiku. En la comunidad lo conocían por realizar las rogativas, rituales que se ejecutaban en el sitio para atraer la lluvia. Y esto también a su vez terminaba con el Huacchacaray, porque las personas que acudían, como es algo innato, algo natural, algo propio del ser andino, es esa capacidad de ir a alguna actividad, a visitar a las casas, de donde quiera que se vaya, está en el hombre forma parte del hombre el hecho de llevar, aunque sea un pan, una bolsa de pan, algo de comida. En ese sentido, a estas ceremonias rituales, todas las personas acudían llevando algún tipo de comida para que después de las rogativas dar de comer a los niños, compartir entre ellos, y eso se hacía aquí en el lechero. Y por otro lado, se lo conoce también como el cementerio de los niños limbos. El árbol tiene alrededor de unas 7 a 8 generaciones. Es por eso que es denominado el árbol milenario. Para nuestros abuelos, nuestros ancestros, el lechero es un árbol milenario. Fue considerado y hasta ahora se considera aún así, por todo el tiempo que ha pasado, como el árbol de los dioses, el árbol eterno, el árbol que nunca muere, por las características que tiene el árbol. O sea, muchas veces siempre cuando uno explica dice que al momento de, por ejemplo, cortar un pedazo de lechero, se puede sembrar en otras partes y crece nuevo lechero, se injerta fácilmente, es un árbol muy resistente, que ese árbol por esa facilidad de injertarse, pues se considera como el árbol milenario, árbol que nunca va a terminar. Aparte de ese árbol, en sí, alrededor del espacio donde está el lechero, eso es un cementerio de los niños limbos. También en quichua se llama, los niños limbos se denomina como aucahuahua. Estos niños son niños que después de haber nacido o después de un aborto, nunca llegaron a tener un nombre oficial. En nuestra cultura, el hecho de que no tenga un nombre oficial se consideran niños limbos o aucahuahuas. En términos religiosos, tal vez se asemejaría un poco niños que nunca fueron bautizados. Alrededor fueron sepultados cerca de 200 a 250 niños, más o menos estamos hablando aproximadamente hace unos 800 a 1000 años, y que dentro de eso, pues más o menos yo tengo aquí una vasija para que ustedes vean. En esta vasija
que son fabricados justamente por las manos de nuestros abuelos aquí en Pucará, fueron depositados los niños fallecidos aquí, sentados, y alrededor de la vasija llenaban semillas importantes como maíz, como frijol o comida importante de la comunidad. Aparte de eso llevaban prendas importantes de papá y mamá, si en caso de que hubiese, o si no solo de la mamá. También llevaba alguna ropita propia del bebé y algunos objetos importantes o de valor, por ejemplo, como en ese tiempo tal vez había oro, plata, alrededor llenaban todo eso y luego cubrían esto la boca de la vasija con piel de animales, en este caso de la oveja, que es el animal más que abundaba en ese entonces. Hasta el momento todavía tenemos por acá las ovejas. Con esa piel amarraban las vasijas y enterraban alrededor del lechero. Entonces, si era un niño limbo, la dirección de la mirada del niño estaba hacia el Taita Imbabura. Y si era una niña muerta, en este caso, toda la mirada de la niña se proyectaba hacia la Mama Cotacachi. Entonces, de esa forma, más o menos iban ya tomando una dirección cultural, religiosa, mística, y lo cual se practicó por muchos años. Y justamente en la ceremonia pues también utilizaban este tipo de instrumentos que aquí podemos ver. Esta es la gaita, la famosa gaita. Es un instrumento magnético religioso, culturalmente viendo, y utilizaban en los matrimonios, también utilizaban en el evento del entierro de los niños limbos. Aparte, otra cosa que es tan importante es, por ejemplo, que el lechero en sí, la denominación lechero es en español. En quichua se llama pingul, o algunos en otros lugares también le dicen pinyu. Del tronco o de las hojas del árbol, cuando ustedes hacen un corte, sale una sustancia muy similar a la leche, una sustancia blanquecina, espesa. Entonces justamente esa sustancia que sale de ese árbol se considera que es la leche materna del árbol que alimenta a todos los niños limbos que están sepultados en ese lugar. O sea, con eso quiere decir que tanto el árbol es eterno como nuestros niños limbos son eternos, que están viviendo hasta ahora con nosotros. Entonces la encargada de alimentar a estos niños para siempre es el árbol, el pinyu o el pingul o el lechero, como así se denomina. Ese árbol está alimentando con esa leche eternamente. Entonces, por lo cual es tan importante respetar, es tan importante que ese lugar se respete, se cuide, que no boten basura, que no hagan otras actividades fuera de lo cultural. Entonces, también esa interacción de la alimentación que se practica en ese Huachacaray hace que estos niños limbos también estén con nosotros sentados comiendo esos granos, comiendo esa comida, ese cucabi. Entonces esa interacción siempre va a existir con nosotros, tanto como nosotros parte de esta comunidad que vamos llevando cucabi en días especiales al lechero. Entonces en esos momentos cuentan nuestros abuelos que todos esos niños están desesperados esperando que llegue esa fecha y ese día tan importante para que nosotros lleguemos con los cucabis, nos sentemos y comamos en nombre de todos estos niños limbos. Entonces esa interacción mística siempre va a perdurar y hay que practicar. Pucará es uno de los lugares donde el turismo hace la relevancia de esta comunidad. A pesar de que no se le toma muy en cuenta, está lleno de información ancestral, muy importante que la población no conoce sobre la verdadera historia. El árbol milenario, o también denominado el lechero de la comunidad de Pucará Alto, conocido también como cementerio de los niños limbos, quedará marcada en la historia para la sociedad, tanto turistas nacionales como extranjeros.